Hola, soy Raúl Alcántara y hoy vamos a resolver el problema 3 de la IMO del 2016 en Hong Kong. Ok, primero leamos. Sea P un polígono convexo en el plano. Los puntos desde A1 hasta A sub K tienen coordenadas enteras y se encuentran sobre una circunferencia. Ok, entonces si es que nosotros quisiéramos graficarlo, sería algo como esto. A1, A2, A3, bla, 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 hasta AK. Y cada uno de esos puntos va a tener coordenadas enteras. Ok. Sea S el área de P, porque todo esto no solo es el círculo, sino es un polígono. Ahora, te están diciendo que S es el área de P. Se cumple que los cuadrados de las longitudes de los lados de P son números enteros divisibles por n. Ok, entonces nosotros tenemos un número n y luego tenemos k puntos desde A sub 1 hasta su k que están en una circunferencia. ¿Y qué es lo que se cumple? Se cumple que los lados, que digamos que A sub i y A sub i más 1, o sea, si es que, ustedes ya saben, si es que esto es XY y esto es Z como W, entonces la longitud del lado va a ser raíz cuadrada de X menos Z al cuadrado más Y menos W al cuadrado. Entonces, nos están diciendo que el cuadrado de este número, o sea, todo lo que está dentro, va a ser múltiplo de n. Ahora, si es que eso se cumple para todos los lados de este polígono, para todos los lados del polígono, demostrar que dos veces el área es un entero divisible por n. ¿Ok? Eso es lo que nos están pidiendo, el problema. Ok, primeramente, acá hay varias cosas que uno puede hacer. Entonces, primero, ¿qué es lo que me están pidiendo? Que 2s sea divisible por n. Entonces, antes de que sea inclusive divisible por n, eso está asumiendo que 2s va a ser un entero. Pero nosotros tenemos que estar seguros que ese siempre va a ser el caso. Y sí lo es. Y no sé si se acordarán una fórmula que dice que si es que tenemos un... No, ni siquiera tienen que estar en un círculo. Simplemente tienen que ser un polígono x1, y1, x2, y2. Y así hasta xl, y sub l. Si es que tienes l puntos que forman un polígono, entonces se puede hallar el área de este polígono bastante fácil. ¿De qué manera? Ponemos x1, y1, x2, y2, xl, yl, y x1, y1 de nuevo. Y luego hacemos esto, el cruzado. x1 por y2, más x2 por y3, más hasta xl por y1. Y ahora a este producto lo restamos todo lo demás. Sería x2, y1, y2, x3, hasta yl, x1. Y si es que tenemos estas dos cantidades y lo dividimos entre 2, todo para valor absoluto porque un área tiene que ser positiva, entonces este número es exactamente el área del polígono. Ese es un teorema y este teorema tiene un nombre. Se le dice el teorema del área de Gauss o el teorema también fórmula de la lazada. Y eso lo pueden encontrar en internet. El punto es que sea cuales sean estos puntos, tal que sean enteros, si es que todos los X y todos los Y son enteros, entonces todo esto de acá, todos estos productos van a ser enteros y por ende 2 por el área va a ser un entero. No necesariamente el área, pero el doble del área. Entonces, esa es la primera parte, por así decirlo. Ahora, sabemos que 2s es un entero, pero ahora tenemos que demostrar que va a ser divisible por n. Entonces, para esto, simplemente llamemos 2s igual a t. Entonces, nosotros sabemos que t pertenece a los enteros. ¿Y qué es lo que nos piden demostrar? Lo que nos piden demostrar es que t sea un número divisible por n. Nosotros ya sabemos que es entero. Entonces, todo lo que nos hablan de acá es sobre cosas que sean múltiplos de n o todo ese tipo de cosas. Y n, ¿qué es n? N es un entero positivo impar. Entonces, y eso es algo que a veces funciona, y en este caso también va a funcionar, que si es que nos piden demostrar que algo sea cierto para cuando
para cualquier n, o en este caso para cualquier n impar, entonces simplemente basta demostrar cuando n es una potencia de un primo. No siempre se cumple, pero en este caso es cierto. ¿Por qué? Entonces, digamos que tenemos esa proposición. Digamos que de alguna manera hemos demostrado que este problema es cierto cuando n es una potencia de primo. Parecerá que eso solo es una parte, pero si es que esto es cierto, entonces el problema será cierto para todo n. ¿Pero por qué? ¿Por qué este es el caso? Simplemente, digamos que n es un número cualquiera, y nosotros sabemos que cualquier número entero se puede expresar de esta manera. P1 a la alfa 1, todo hasta PR a la alfa R, donde P todos son primos. Entonces, qué es lo que el problema nos está diciendo? Tenemos un polígono tal que todos los cuadrados de los lados son múltiplos de n, y nos piden demostrar que el doble del área también va a ser múltiplo de n. Pero si es que el cuadrado de los lados es múltiplo de n, entonces va a ser múltiplo de P1 al alfa 1. Todos van a ser múltiplo de P1 al alfa 1. Entonces, si es que estoy asumiendo que el problema es cierto cuando n es una potencia de primo, entonces si es que mi n fuese P1 al alfa 1, se cumpliría, ¿cierto? Se cumpliría que todos los cuadrados de los lados van a ser múltiplos de P1 al alfa 1, porque son múltiplos de n. Entonces concluiríamos que 2s va a ser divisible por P1 al alfa 1. Y de la misma manera podemos hacer para los otros casos. Y si es que tenemos que un número, 2s, el cual ya sabemos que es entero, va a ser divisible por P1 al alfa 1, P2 al alfa 2 y PR hasta el alfa R, y todos estos son coprimos entre sí, entonces 2s va a ser divisible por el producto. Y el producto no es nada más ni nada menos que n. Entonces, si es que el problema era cierto para todas estas partes, para todas las potencias de primos, entonces va a ser cierto para cualquier número n. Y esta es la demostración. ¿Ok? Entonces, todo lo que hemos hecho es, en vez de tratar de demostrar este problema para cualquier número, simplemente basta demostrar para cuando es una potencia de un primo. Y esto tal vez sea tal vez haga todo esto más fácil. Entonces, empecemos. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un polígono de K vértices y estamos asumiendo que n es una potencia de primo, así que le estamos llamando P a la alfa, en el cual P va a ser un primo, pero no cualquier primo, va a ser P primo impar, y alfa va a ser simplemente un entero, que es al menos 1. Alfa técnicamente podría ser 0, pero en ese caso n sería igual a 1 y cualquier número t va a ser, si es que es entero, entonces va a ser múltiplo de 1. Entonces no hay problema. Entonces podemos asumir que alfa es mayor o igual que 1. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que mostrar? Que el número t, el cual es 2 veces el área S del polígono, tiene que ser divisible por p a la alfa. Y vamos a hacer esto por una técnica muy conocida en todo el mundo de las Olimpiadas, que es inducción. ¿Inducción en qué? Inducción en el número de vértices. Entonces, el primer paso para cualquier problema de inducción es hacer el caso base. En nuestro caso, ¿cuál sería el caso base? Como K es simplemente un número entero, entonces no puede ser 1 o 2 porque es un polígono y no existe un polígono de un lado o de dos lados. Entonces K sería 3. Ese sería el caso base. Ahora, si es que K es igual a 3, tenemos que demostrar que el problema va a ser cierto. Ahorita lo podríamos hacer, pero lo voy a dejar eso al último. Por ahora, simplemente asuman que el caso K igual a 3 cumple. Entonces, ahora para el caso general, tenemos que asumir que la proposición se cumple para todos los números K, que sean desde 3 hasta un número, que le estamos llamando K' menos 1. Y lo que tenemos que demostrar es que si es que esto es cierto, entonces se va a cumplir para K'. Para K igual a K'. Si es que algunos están extrañados sobre la manera en la cual le estoy poniendo esta inducción, esto tiene un nombre un poco más específico que se llama inducción fuerte. La inducción simple es de K a K más 1 y la inducción fuerte sería de todos los números menores iguales que K a K más 1. Es básicamente lo mismo, solo está escrito diferente. Ok, entonces estamos en el caso general en el cual la proposición se cumple para K desde 3 hasta K' menos 1. Y nosotros queremos demostrar que se cumple para K igual a K'. Ok, entonces en nuestro dibujo que era desde A1 hasta su K,
Entonces ahora sería desde 1 hasta su K'. Pero K y K' van a ser lo mismo, entonces simplemente desde ahora en adelante voy a referirme a K, pero básicamente va a ser K'. Espero que no sea muy confuso. Ok, ahora lo que tenemos que mostrar es que T va a ser divisible por P a la alfa. Entonces asumamos que eso no se cumple. Ok, entonces asumamos por contradicción T va a ser no divisible por P a la alfa. Entonces de acá podemos hacer varias cosas, como por ejemplo, la primera proposición. Y la proposición 1 es ninguna diagonal al cuadrado va a ser divisible por P a la alfa. Y esto es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque si es que tenemos alguna diagonal, digamos esta diagonal, tal que esa diagonal, la longitud al cuadrado va a ser múltiplo de P a la alfa, entonces podemos usar inducción, ya que todos estos lados de ahora de este de este polígono va a satisfacer lo que dice el problema, que todos los lados al cuadrado van a ser múltiplos de P a la alfa. Entonces, la cantidad de vértices va a ser menor que K. Entonces, por suposición, nosotros hemos asumido que el doble del área de azul va a ser divisible por P a la alfa. Y de la misma manera, como tenemos que esto va a ser divisible por P a la alfa, y ya sabemos que todos los lados al cuadrado son divisibles por P a la alfa, entonces este cuadrilátero en verde también va a cumplir las condiciones del problema. Y como tiene menos vértices que K, y estamos asumiendo que todos esos cumplen, entonces el doble del área verde también va a ser múltiplo de P a la alfa. Pero eso significa que la suma va a ser múltiplo de P a la alfa. Entonces, la suma va a ser 2 por el área total, el cual nosotros lo hemos llamado T. Entonces, tendríamos que T va a ser divisible por P a la alfa. Pero, hemos asumido que T no es divisible por P a la alfa. Entonces, esta es nuestra proposición, que ninguna diagonal que no sea un lado al cuadrado va a ser divisible por P al alfa. ¿Ok? Ahora voy a borrar esto para que haya un poco de espacio. Entonces esa proposición no era tan difícil de mostrar, pero ahora la proposición más importante de esto va a ser la proposición número 2. Y la proposición dice que BDP de este segmento A1 ahí al cuadrado va a ser estrictamente mayor que BDP de este otro segmento, de A sub 1 hasta sub I más 1 al cuadrado. Y eso se va a cumplir para todo, para todo ahí. Ok, y eso definitivamente se volvió mucho más complicado de lo que era hace unos minutos. Entonces, déjenme explicar algo. Primero, ¿qué es BDP? BDP es simplemente como el mayor exponente que va a dividir un número. Por ejemplo, si es que tenemos B de 3 de, no sé, 72, entonces si es que lo dividimos 72 en sus primos, es 2 al cubo por 3 al cuadrado. Entonces, el exponente que va a estar junto con el 3 va a ser exactamente el B de 3 de 72. Es básicamente, si es que quieren ser más formal, B de P de un número n va a ser igual a alfa. Si, solo si, P a la alfa es un divisor de n, pero P a la alfa más 1 no es un divisor de n. Entonces, ven a lo que refiero. Alfa es el mayor exponente de un primo que va a dividir a otro número, básicamente. Ok, entonces, ¿qué es lo que esto nos está diciendo? Que si es que vemos a todos estos segmentos, a sub 1 a sub 2, a sub 1 a sub 3, a sub 1 a sub 4, y todo hasta la sub 1 a sub k, entonces esos van a ser crecientes, en el sentido que o mejor dicho, decrecientes. El máximo exponente de a sub 1 a sub 2 al cuadrado va a ser mayor que el máximo exponente de a sub 1 a sub 3 al cuadrado, que va a ser mayor a este y bla, 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 hasta que sea mayor que este. ¿Ok? Entonces, vamos a demostrar eso. ¿Por qué? Ahora, esto va a ser como otra inducción dentro de esta inducción, pero espero que no sea tan complicado. Como nosotros queremos demostrar que cada uno es mayor que el anterior, simplemente el primer caso 1 es el primero, ¿no? Que sería B de P de A sub 1 a sub 2 al cuadrado es mayor que B de P de A sub 1 a sub 3 al cuadrado.
Y eso debería de ser bastante fácil. ¿Por qué? Porque a sub 1 a sub 2 al cuadrado es múltiplo de p a la alfa, por definición, porque es un lado. Entonces, esto va a ser mayor o igual que alfa. Pero a sub 1 a sub 3 al cuadrado es una diagonal. Y por ende, por la proposición 1, ninguna diagonal al cuadrado va a ser divisible por p a la alfa. Y si es que esto no es divisible por p a la alfa, entonces su b de p va a ser menor que alfa. Y si es que uno es mayor o igual que alfa y el otro es menor que alfa, entonces esto va a ser estrictamente mayor que el otro. ¿Ok? Entonces eso no hay nada diferente. Ok, entonces para el otro caso, nosotros vamos a básicamente asumir que el anterior cumple y ahora demostrar que el siguiente cumple. Es básicamente inducción, una inducción simple. Entonces, ¿qué es lo que vamos a asumir? Nosotros vamos a asumir que b de p de a sub 1 a sub i menos 1 al cuadrado es mayor que el siguiente, a sub 1 a sub i al cuadrado. Eso es básicamente lo que queremos hacer. Y ahora, ¿qué es lo que queremos demostrar? Que b de p de a sub 1 a sub i al cuadrado va a ser estrictamente mayor que b de p de a sub 1 a sub i más 1 al cuadrado. Y acá no me gusta trabajar con todos estos a sub algo. Entonces, simplemente le voy a dar nombre a todos los segmentos que van a estar involucrados en esto. Entonces, acá va a ser un cuadrilátero. Digamos que esto va a ser A, esto va a ser B, esto va a ser C, esto va a ser D. Luego llamemos a esta diagonal X, luego a esta diagonal Y. Entonces, ¿qué es lo que estamos suponiendo? Estamos suponiendo que B de P de C al cuadrado es mayor, estrictamente mayor que B de P de X al cuadrado. ¿Okay? Estamos asumiendo que esto es mayor que esto. Y ahora, ¿qué es lo que queremos demostrar? Que B de P de X al cuadrado es mayor que B de P de D al cuadrado. Y aquí es bastante importante que sigamos trabajando con algo al cuadrado, porque nosotros sabemos que C al cuadrado es entero, pero no sabemos que C es entero. Y si es que C no es entero, no tiene sentido hablar sobre BP de C, por ejemplo. Ok, entonces tenemos todas estas cosas y luego queremos demostrar esto. Y algo que también va a ser importante para resolver esta parte es saber que b de p de a al cuadrado es mayor que b de p de y al cuadrado. Y esto es simplemente lo que hicimos anteriormente, porque al cuadrado es un lado, entonces va a ser mayor o igual que alfa, pero y cuadrado es una diagonal, y por la proposición 1 va a ser menor que alfa. Entonces sabemos que uno es estrictamente mayor que el otro. Ok, entonces hasta ahora hemos usado casi todo, que los puntos son enteros, que son divisibles por n, pero no hemos usado una cosa en particular. Y esa cosa es que todos los puntos están en una circunferencia. Entonces, ahora nosotros tenemos un cuadrilátero cíclico, porque los 4 puntos están en una circunferencia, y estamos hablando con los lados, con las diagonales. Entonces, hay una fórmula que básicamente nos va a ayudar bastante. Y esta es la fórmula de, espero que lo esté escribiendo bien, Ptolomeo. Y esto dice que en un cuadrilátero cíclico, y esto es un cuadrilátero cíclico, vamos a tener que la suma de los productos de los lados alternados, AC más B por D, va a ser igual a el producto de las diagonales, el cual va a ser X por Y. Entonces, si es que nosotros tenemos eso, podríamos hacer lo siguiente. Simplemente hacemos B por D igual a XY menos AC. Y la idea de esto es que nosotros queremos trabajar con los cuadrados de todas estas variables. Entonces, lo elevamos al cuadrado. Tendríamos que B cuadrado de cuadrado es igual a XY menos AC al cuadrado, el cual es igual a toda esta cosa. Entonces tenemos que b cuadrado de cuadrado igual a xy al cuadrado más a al cuadrado menos 2xy por a. Entonces, ahora vamos a ver los BP de cada uno de estos términos. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que b de p de a al cuadrado es mayor que b de p de y al cuadrado.
Y también sabemos, por lo que hemos asumido, que b de p de c al cuadrado va a ser mayor que b de p de x al cuadrado. Entonces, si es que tenemos esas dos desigualdades y los sumamos, obtendríamos que b de p de a al cuadrado más c cuadrado va a ser mayor que b de p de y cuadrado más b de p de x cuadrado. Y esto no lo voy a mostrar, pero ustedes lo pueden comprobar por sí mismos, que la suma de 2bp va a ser bp del producto. Entonces sería a cuadrado por c cuadrado es mayor que b de p de x al cuadrado por y al cuadrado. Entonces ya tenemos a cuadrado c cuadrado y x cuadrado y cuadrado. O sea, ya tenemos una relación, por así decirlo. Ahora tenemos que ver esta cosa. 2x por y por ac. Pero nosotros no queremos trabajar con las variables. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa si es que hacemos b de p de 4x cuadrado y cuadrado a cuadrado c cuadrado. Ah, sí, y antes que me olvide, como todos b cuadrado, d cuadrado, x cuadrado, y cuadrado, y a cuadrado, c cuadrado, todos son enteros, entonces este número también va a ser entero. Y ahora nosotros tenemos que b de p de 4x cuadrado, y cuadrado, a cuadrado, z cuadrado, va a ser... El 4 lo podemos ignorar. ¿Por qué? Porque p es impar. Si es que p es impar, entonces el 4 en un producto no nos va a ayudar para nada. Entonces eso va a ser igual a b de p de x cuadrado, y cuadrado, a cuadrado, c cuadrado. Y por lo mismo que dije antes, esto va a ser igual a b de p de x cuadrado, y cuadrado, más b de p de a cuadrado, c cuadrado, ya que por la suma. Ahora, ¿cómo se comparan estos dos números? Nosotros ya lo dijimos, que b de p de a cuadrado c cuadrado es mayor que el x cuadrado y cuadrado. Entonces, todo eso va a ser mayor que 2b de p de x cuadrado y cuadrado. Ok, entonces finalmente vamos a tener que b de p de 4x cuadrado y cuadrado a cuadrado z cuadrado va a ser mayor estrictamente que 2 por b de p de x cuadrado y cuadrado. Y ahora... Y esto es una propiedad que tampoco lo voy a demostrar, pero debería ser relativamente fácil, que b de p de un m al cuadrado es igual a 2 veces b de p de m. Entonces, esto sería 2 veces b de p de 2xy por ac. Y por eso es que dije que es importante saber que esto es entero, porque si no, esto no tendría sentido. Ahora, si es que tengo 2 veces esto es mayor que 2 veces esto, concluiríamos que b de p de 2x por y por ac es mayor que b de p de x cuadrado y cuadrado. Ok, entonces ahora tenemos algo bastante interesante. Tenemos x cuadrado y cuadrado, y luego a cuadrado c cuadrado, su b de p es mayor que este, y ahora el b de p de esto también es mayor que el x cuadrado y cuadrado. Entonces, en resumen, tenemos algo como esto. Tenemos la suma de tres números y tenemos que el BDP de esto es mayor que el otro y el BDP de esto es mayor que el otro. Entonces, ¿qué podríamos decir del BDP de toda esta suma? Lo que podríamos decir es que el BDP de toda esa suma va a ser exactamente el BDP del menor. ¿Por qué? Porque digamos que este número sea, no sé, J. Entonces, ¿qué significa? Que x cuadrado por y cuadrado va a ser divisible por p a la j, pero no va a ser divisible por p a la j más 1, ya que esa es la definición de b de p. Como sea, si es que esto es estrictamente mayor que el otro, entonces a cuadrado c cuadrado va a ser múltiplo de p a la r más p a la j más 1. Y de la misma manera, si es que esto es j y esto es estrictamente mayor que j, entonces 2xy a por c va a ser múltiplo de p a la j más 1. O también con el negativo, no pasa nada. Entonces, al sumar todos estos tres, va a ser múltiplo de p a la j más 1, múltiplo de p a la j más 1, múltiplo de p a la j, pero no múltiplo de p a la j más 1. Entonces, la suma total va a ser múltiplo de p a la j, ya que todos son múltiplos de p a la j, pero no va a ser múltiplo de p a la j más 1, ya que este es, pero este no es. Entonces, la suma total, su BDP va a ser J. ¿Y qué es J? El BDP del menor, del de verde. Entonces, todo esto es para demostrar que BDP de B cuadrado D cuadrado es igual a BDP de X cuadrado Y cuadrado.
Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Sabemos que BDP de un producto va a ser igual a una suma. Entonces, concluimos que BDP de B cuadrado más BDP de D cuadrado va a ser igual a BDP de X cuadrado más BDP de Y cuadrado. ¿Y esto qué tiene que ver con todo lo que hemos estado haciendo? Ahora, B de XY, ¿dónde están esos? Están B, D, X y Y. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nosotros queríamos demostrar? Nosotros queríamos demostrar que el X al cuadrado es mayor que el D al cuadrado. ¿Ok? Nosotros queremos demostrar que esto es mayor que esto. Pero como ya sabemos todo esto, ¿qué es lo que tendríamos que demostrar? Tendríamos que demostrar que BDP de B al cuadrado va a ser mayor que BDP del Y al cuadrado. Porque si es que esto es mayor que esto, entonces esto va a ser mayor que esto, que es exactamente lo que queríamos. Ahora, ¿qué es BDP de B al cuadrado? BDP de B al cuadrado va a ser un lado, el cual nosotros ya sabemos que va a ser mayor o igual que alfa, porque un lado al cuadrado es múltiplo de P al alfa. ¿Y qué es Y al cuadrado? Y al cuadrado es una diagonal. Y por la proposición 1, Y cuadrado no va a ser múltiplo de P al alfa, y por ende, esta cosa va a ser menor que alfa. Entonces ya está. Tenemos que BDP de B al cuadrado va a ser estrictamente mayor que BDP de Y al cuadrado. Y por esto, por esta cosa, vamos a concluir que BDP de X al cuadrado es mayor que BDP de D al cuadrado. Y lo cual era exactamente lo que queríamos demostrar. Entonces, esta inducción ya estaría completa. Y podríamos asumir que la proposición 2 también es cierta. Y aunque no lo crean, con esto básicamente se termina el problema. ¿Por qué? Porque esto es lo que hemos demostrado, que BDP de A sub 1 A sub 2 al cuadrado es mayor que BDP de A sub 1 A sub 3 al cuadrado, el cual es mayor que BDP de A sub 1 A sub 4 al cuadrado, bla, 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 hasta el último segmento que sería BDP de A sub 1 A sub K al cuadrado. ¿Y por qué eso es una contradicción? Porque nosotros sabemos que A sub 1 por A sub 1 A sub 3 al cuadrado es una diagonal. Y por ende no va a ser múltiplo de P al alfa. Por ende, el BDP de ese número va a ser menor que alfa. Pero, ¿qué es A sub 1 A sub K? A sub 1 A sub K va a ser otro lado. Entonces, como todos los lados cumplen que al cuadrado es múltiplo de P al alfa, este numerote va a ser mayor o igual que alfa. Entonces tenemos un número mayor o igual que alfa, va a ser menor que un número menor que alfa. Y eso va a ser imposible. Entonces ya tenemos una contradicción. ¿Y contradicción por qué? Contradicción de que t va a ser no divisible por p al alfa. Y entonces ya es el problema. Y solo faltaría un pequeño detalle que dejé sin resolver a la mitad de esta solución. Y esto es que todo esto es una inducción en K, inducción en el número de vértices del polígono. Y nosotros en realidad lo que hemos demostrado es este caso general, que si es que se cumple para todos los anteriores, se va a cumplir para el siguiente. Pero tenemos que demostrar el caso base. ¿Cuál es el caso base? El caso cuando K es igual a 3. Así que simplemente lo único que tenemos que demostrar para terminar completamente el problema es demostrar para un triángulo. Ok, entonces eso es lo que tenemos que demostrar. Que si es que tenemos un triángulo y tenemos todos los lados, que simplemente podemos llamar A, B y C, tales que A al cuadrado, B al cuadrado y C al cuadrado sean divisibles por N, el cual es P al alfa. Todos van a ser múltiplos P al alfa. Entonces demostrar que T, el cual es el doble del área, también va a ser divisible por P al alfa. Y esto ya está. Y para eso, lo único que tenemos que hacer es una fórmula bastante conocida de Herón, cómo encontrar el área cuando tenemos la longitud de los tres lados. Y para eso, tenemos que el área S va a ser la raíz cuadrada de todo este numerote. P por P menos A, por P menos B, por P menos C. Donde P es el semiperímetro, el cual sería A más B más C sobre 2. Entonces, C va a ser igual a T medios. Así que T va a ser igual a T al cuadrado va a ser igual a 4 veces P por... Pero como P es igual a A más B más C entre 2, entonces podemos reemplazar T cuadrado es igual a 4
por A más B más C sobre 2, por menos A, el cual sería B más C menos A sobre 2, por A más C menos B sobre 2, por A más B menos C sobre 2. Y ahora podemos decir que va a ser 4 entre 2 por 2 por 2 por 2, o sea, entre 16. Entonces va a ser un cuarto del producto de los nominadores, y eso puede pasar a multiplicar. Entonces tendríamos que 4t cuadrado es igual a... Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es multiplicar. No todo, solo estos dos. Tenemos que esto es b más c más a y b más c menos a. Entonces la diferencia sería... Y ahora acá tenemos esto que es A más C menos B y A menos C menos B. Entonces el producto sería, esto solo está haciendo diferencia de cuadrados. Y ahora finalmente podemos seguir multiplicando. Y esto lo podemos acomodar mejor. Y esto vemos que es 2bc más b cuadrado más c cuadrado menos a cuadrado. ¿Y esto qué es? El otro sería 2bc menos el mismo número. Entonces, si que lo multiplicamos nuevamente, tendríamos 2b por c al cuadrado, lo cual es equivalente a... Entonces, esto sería 4 por t al cuadrado. Y acá ya está, porque todos los lados A, B y C están elevados al cuadrado, y por ende nosotros sabemos que esto va a ser múltiplo de p a la alfa. Esto va a ser múltiplo de p a la alfa. Entonces, todo va a ser múltiplo de p a la 2 alfa. Y ahora... me olvidé un cuadrado. Ahora, cada uno va a ser múltiplo de p a la alfa, pero el cuadrado también va a ser múltiplo de p a la 2 alfa. Entonces tenemos que 4t al cuadrado va a ser múltiplo de p a la 2 alfa. Pero como p es impar, entonces el 4 simplemente no tiene ningún factor en común con el p. Vamos a tener que t cuadrado es múltiplo de p a la 2 alfa. Y por ende, como ya sabemos que t es entero, t va a ser divisible por p al alfa. Entonces, eso es exactamente lo que queríamos demostrar. Queríamos demostrar que el doble del área también va a ser divisible por p al alfa. Y eso es todo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y ahora podemos revisar exactamente todo lo que hemos hecho como un súper resumen. Básicamente eso es lo que hicimos. El primer paso es simplemente como nos están hablando de 2S, entonces demostrar que 2S es un entero. Y eso es simplemente, simplemente usar una fórmula conocida que es el teorema de área de Gauss. Ok, ahora el paso 2 es demostrar que el problema te puede pedir para un n en general, pero simplemente basta hacer cuando n es una potencia de primo. Y la demostración para eso es simplemente asumir que n es un producto de potencias de primos y como se cumple para cada uno de ellos, se va a cumplir para n. Entonces, una vez que ya sabemos que n va a ser una potencia de primo, o mejor dicho, podemos asumir que va a ser una potencia de primo, entonces hacemos inducción en K. K es el número de vértices. Ahora, el primer caso, siempre tiene que ser el caso base, es K igual a 3. Eso es lo que acabamos de hacer ahora, usando la fórmula de Herón. Y ahora, el paso 5 es el paso inductivo. En el paso inductivo, básicamente asumimos que lo anterior funciona y ahora queremos demostrar que lo siguiente va a funcionar. Entonces, asumimos por contradicción asumimos que el doble del área no es múltiplo de p a la alfa. Entonces tenemos dos proposiciones. La primera proposición, que era proposición 1, ninguna diagonal va a poder ser múltiplo de p a la alfa. Y esto es porque si es que lo fuese, entonces cada uno de estos sería, el doble sería múltiplo de p a la alfa y por ende 2s sería múltiplo de p a la alfa, lo cual es imposible. Y ahora usando la proposición 1, tenemos la proposición más importante del problema, el cual es que el BDP de A sub 1 hasta todos los vértices sigue decreciendo. Empieza con A sub 1, A sub 2, y luego esto es mayor que esto, bla, 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 hasta mayor que esto. Y esa es la proposición 2. Y nosotros resolvemos proposición 2 por inducción. ¿Ok? Por inducción, básicamente es una inducción acá dentro de este paso 5. Y eso es lo más largo. Pero al terminar eso ya se acaba el problema. Y por ende hemos demostrado que esto se cumple para todo valor de n impar. Y un dato curioso que en las soluciones oficiales en realidad
en realidad demuestran que también se cumple para un valor general, así, o sea, para n par, no solo para n impar. Y eso tal vez lo podrías intentar para ver si es que debería ser la misma idea, solo algunos otros detalles que se cambiarían. Y eso es todo. Muchas gracias.